Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una revisión del uso de ventiladores y nebulizadores en pollo de carne durante los meses más calurosos que enfrentamos, enero, febrero y marzo generalmente. Vamos a hacer una revisión de las temperaturas, de las humedades, de la velocidad del viento, del índice de estrés por calor, del índice de sensación térmica, una revisión de los equipos de medición y de las condiciones ambientales que se tienen que brindar al pollo. Con el objetivo principal, siempre enfocado, brindarle confort al pollo, brindarle todas las condiciones para que pueda expresar su máximo potencial genético y se puedan tener buenos resultados productivos y por ende buenos resultados económicos. Entonces es importante primero comenzar con el pollo, que es lo más importante. Su temperatura, cuando el pollo nace, tiene aproximadamente entre 37,6 y 39 grados centígrados. Cuando ya es adulto, el pollo, su temperatura está oscilando entre 40,5 y 41,9. Esa es su temperatura del pollo de carne. Y si la llevamos a una comparación con la nuestra temperatura oscila entre 35 y 37 grados centígrados. Entonces, es importante tener en cuenta también de que el índice de estrés por calor en el pollo está dada por la sumatoria de temperatura más humedad. El índice de sensación térmica está dado por los elementos de temperatura, humedad y velocidad de viento. Es importante tener en cuenta esto, porque el índice de estrés por calor, el punto crítico es 99. Recuerden eso. Cuando se eleva a 102, se produce una disminución del consumo de alimento y un aumento del consumo de agua. Cuando ya se encuentra en niveles de 105, se inicia una mortalidad. Y cuando se llega sobre niveles de 107, las mortalidades son muy altas. Estamos analizando en este punto el índice de estrés por calor. Entonces es importante siempre tenerlo en cuenta. Ahora, en días calurosos, ¿a qué temperatura se deben encender los ventiladores? Entre 22 y 23 grados centígrados, considerando que la temperatura de confort para los pollos oscila entre 18 y 21 grados centígrados. Entonces ya estamos hablando de los ventiladores. Y entonces, ¿a qué nivel de temperatura comienza el estrés por calor? Se ha estudiado de que comienza a partir de los 26,7 grados centígrados. Entonces, es importante la aplicación de los ventiladores, tal como lo hemos mencionado. Entonces, ¿y a qué nivel de temperatura se deben encender los nebulizadores? A 27 grados. Esto es importante. Asimismo, ¿en qué rangos de humedades se debe dar inicio o se debe usar la nebulización? Entre 50% de humedad hasta un máximo de 80%. Entonces, ¿en qué momento ya debemos suspender lo que es nebulización? Es en 80% a más tenemos que suspenderla necesariamente. Entonces, recordemos también de que a partir de los 29,4 grados no es suficiente la ventilación mecánica y tenemos que recurrir a los nebulizadores. Esto es importante tenerlo en cuenta, y el caso de los ventiladores tenemos que tener en cuenta que la altura debe estar en 90 centímetros, en algunos casos recomiendan entre 60 y 70 centímetros, pero se coincide en que el ángulo debe ser de 45 grados respecto a la situación horizontal del piso y siempre siguiendo a favor la velocidad del viento, nunca en contra, porque sería contraproducente el empleo de estos equipos bajo ese esquema. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta con equipos y teniendo en cuenta la situación de confort del pollo, y tenemos que orientarnos bajo ese esquema. Pero tenemos que mantener un pensamiento preventivo, un enfoque preventivo para poder hacer uso de esto, ya que no depende solamente de esos equipos,
el confort del pollo durante los meses de verano. Debemos capacitar a nuestro personal previamente durante los meses de diciembre y después de hacerlo cada semana. No enfocar una capacitación al inicio de los meses de verano y se acabó el asunto. No, debemos reforzar constantemente y debemos analizar toda la parte de los cuadros que podemos hacer con esta información que acabamos de tocar. Entonces es importante capacitar a nuestra gente desde diciembre y más aún durante enero, febrero y marzo, con la finalidad de reforzar constantemente los conocimientos para aplicar un buen manejo. Asimismo, es importante el mantenimiento y la reparación de los ventiladores y de los humedecedores antes de los meses de verano, considerando que debemos tener un buen almacenamiento de estos equipos, probarlos antes de usarlos y tener repuestos en promedio, como mínimo un 10% de los repuestos que vamos a requerir ante una situación de deterioro o de una reparación que tengamos que hacer durante estos meses. También es importante de que los equipos de medición, me refiero los data lawyer, los termómetros, los higrómetros, los anemómetros, puedan ser calibrados antes del inicio de la temporada de verano. Esto es importante para tener exactitud en cada uno de los registros. Asimismo, es necesario el mantenimiento y las reparaciones de los techos, de las cortinas y principalmente de todo el sistema de iluminación, porque va a ser fundamental el sistema de iluminación en el caso de los meses más calurosos, considerando de que a más temperatura el consumo baja durante el día. Entonces tenemos que enfocarnos a que podamos estimular ese consumo durante las noches o las madrugadas con un buen programa de iluminación. Y para eso debemos tener las luminarias y todo el sistema eléctrico en buenas condiciones. También con un 10% de equipos que puedan reemplazar aquellos equipos que se puedan deteriorar en el proceso. Entonces vemos de que es importante tener en cuenta la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, las condiciones de las instalaciones y equipos, y debemos recordar siempre de que para manejar una adecuada ventilación y poder saber si estamos actuando bien respecto a cómo controlamos la humedad, tenemos que ver las condiciones de cama. Y recuerden, si las humedades aumentan a consecuencia de una excesiva implementación de equipos de nebulización y un uso demasiado directo, la cama se puede ver afectada, se pueden generar problemas de patas, se pueden generar problemas de niveles de amoníaco que pueden afectar a los pollos. Entonces es importante estar haciendo observaciones constantes del comportamiento de nuestros pollos y de las condiciones de cama y los niveles de amoníaco en algunos casos usando el equipo respectivo. Señores, es importante de que durante los meses de calor registremos y evaluemos diariamente la temperatura externa e interna del galpón, la temperatura del agua, la temperatura del ambiente que rodea el galpón, la humedad relativa y la velocidad del viento. En los galpones de monitoreo, que podemos seleccionar entre 1 y 2, usar los data lawyer con la finalidad de hacer un registro automático de temperaturas y humedades. Y las mediciones de temperatura, humedad y velocidad de viento la podemos usar en equipos como los Kestrel, con la finalidad de poder hacer una revisión durante el día. Señores, de nosotros depende realmente el adecuado uso de estas herramientas, con responsabilidad, con disciplina, con mucho cuidado de estos equipos para que podamos manejarlos adecuadamente y enfocados siempre de que podemos lograr buenos resultados, tanto productivos como económicos, señores. Siempre recuerden ustedes cambian, cambia el mundo, cambia vuestro mundo, señores. Ustedes pueden.